Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Empecemos de nuevo, basados en el libro. Joe se detuvo un poco y luego abrió rápidamente la puerta y corrió escaleras abajo. Chen Jin lanzó un largo suspiro, profundizando sus cejas. Las preocupaciones en sus ojos no se pueden ocultar. Está nevando afuera. Joe solo llevaba un suéter delgado pero no sentía frío. Cuando vio a Min-Hyu apoyado contra el automóvil con una fina capa de nieve helada en su cuerpo, su mente se quedó en blanco. Min-Hyu levantó la vista y obviamente se sorprendió un poco al verlo. Hyun-Hae, ¿por qué no estás dentro del auto?, preguntó Joe suavemente. Quiero estar muy cerca de ti. Min-Hyu es muy genuino, como si hacer esto fuera algo normal. Joe solisqueó la nariz con los ojos doloridos. ¿Cómo puedes ponerte tan poco?, preguntó Min-Hyu cuando comenzó a desbotonarse el abrigo, queriendo quitárselo. No tengo que. Joe extendió la mano para detenerlo. Su cabeza inconscientemente bajó, como si no pudiera soportar ningún peso. Con su voz temblorosa, Min-Hyu, dices, ¿eres inteligente o tonto? Dices que me amas, ¿por qué no te diste cuenta antes? Min-Hyu se olisqueó la nariz. Muy tonto, exactamente. Si te hubieras dado cuenta antes, no habríamos sufrido tanto. Joe se cubrió los ojos. Es realmente un tonto, Min-Hyu, y es así, ni siquiera me dejaste tener algo de paz. ¿Sabías cómo he estado? Sopló una ráfaga de viento frío, y Joe sintió los escalofríos de inmediato. La nieve en el suelo emitió crujidos. Muy poco después se abraza fuertemente en un cálido abrazo. Min-Hyu envolvió su abrigo alrededor de él. Su voz sollozante sonó al lado de su oído. Hyun-Hae, Hyun-Hae, comencemos de nuevo. Olvidemos todo del pasado, comencemos de nuevo. Joe también esperaba que pudieran comenzar de nuevo. Su encuentro no se consideró bueno, pero fue suficiente para recordar toda su vida. Ahora pensaba en esa escena, su corazón latía aún más rápido. La voz de Joe sonó ronca. Min-Hyu, ¿podríamos durar? Lo haríamos, Hyun-Hae. Esencialmente has visto dos vidas, y aún así volviste a mí. Este es tu destino y también mi destino. Ciertamente podríamos durar. Joe hizo un sonido. Eso tiene sentido. De lo contrario, el mundo es tan vasto. ¿Por qué me encontraría con Kawei en el momento en que me despertara y me encontrara con usted el primer día de mi trabajo? Dices, esto se llama destino. ¿Es bueno o malo? Al final, su voz ya no está en sintonía. Habiendo muerto una vez, se ha vuelto aún más cauteloso que nunca antes haciendo algo. Su primer pensamiento siempre es garantizar su propia seguridad y cómo podría manejar pacíficamente su estilo de vida actual para no caer en la difícil situación de repetir los mismos errores de su vida anterior, pero se había olvidado de preguntarse qué era lo que su corazón deseaba. Si tuviera que dejar de lado todas sus aprensiones, realmente no puede mentirse a sí mismo. Él siempre quiso tener un final con Yan Ming. Esto era lo que más deseaba antes. Hasta ahora no ha cambiado porque este deseo nunca se había cumplido. Fue el mayor arrepentimiento de su vida pasada. Min-Hyu lo abrazó con fuerza. Joe podía sentir las lágrimas calientes empapando su ropa y quemándole los hombros. Ya no pudo reprimirse y extendió los brazos para abrazar a Min-Hyu. Todavía recordaba cómo se sintió abrazar a Min-Hyu, justo como siempre había sido. Esto hizo que su corazón latiera erráticamente. Lo puso nervioso, lo hizo abrazar más fuerte, no queriendo soltarlo. Min-Hyu, Lao Si hará una apuesta contigo esta vez. Si vuelvo a perder, entonces esa es solo mi vida, lo admitiré. El corazón de Min-Hyu está lleno de muchas emociones: alegría, tristeza, impotencia, resentimiento, felicidad, tristeza y pánico. Todas estas emociones colisionaron.
en constante expansión y deformación, como si en el próximo segundo estallara. Se sintió pisar suaves nubes. Tal vez dar un paso adelante podría seguir siendo el cielo, o tal vez caerá en un infierno sin fin. Se aferró fuertemente, muy fuertemente a Joe, temeroso de que si lo dejara ir, todo frente a él es solo un sueño. Había esperado este día durante más de 3 años. Una vez pensó que nunca sería realidad. Había flotado desesperado, aferrándose a esta persistencia obsesiva hasta el día de hoy. Nadie podía entender el inmenso dolor de anhelar frenéticamente a alguien pero sin saber dónde está, o si está vivo o muerto. Si Joe no volviera con vida, no podía imaginar cómo podría haber vivido. Afortunadamente, pudo abrazar una vez más a esta persona. Aún son jóvenes. Tienen mucho tiempo para sanar las heridas de Joe, restablecer su confianza y sentimientos, para volver a su pasado. Nunca lo dejará ir.